El día de hoy estamos terminando prácticamente ya con las enseñanzas de Jesucristo, el Sermón del Monte. Vamos a ver los últimos versículos del Sermón del Monte, pero también quiero avisarte que en las próximas semanas vamos a estar atando el Sermón del Monte del Señor Jesús con unas palabras del hombre más sabio aquí en la tierra, que fue Salomón. Y quiero atar estos textos porque lo que Salomón nos enseña va de la mano con el Sermón del Monte. Quiero terminar esta semana y la próxima, todo el mes de agosto, con es el tema del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, y luego también a cerrarlo con lo que dijo Salomón acerca de siete cosas que Dios aborrece. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de Jesucristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús esas palabras, o sea, todo el sermón que tú y yo hemos estado meditando durante 2 meses, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cosas importantes que quiero que notes en este texto. Número uno, la gente se admiraba, dice aquí, de la doctrina del Señor Jesús. Él terminó el sermón del monte, que está explicándole a todo mundo qué significa ser un seguidor del reino de Cristo. Pero la gente decía, wow, nunca habíamos escuchado esta doctrina. Si tú has estado conmigo durante todo este tiempo, te das cuenta que la doctrina de Jesucristo en la que él estuvo predicando fue una doctrina muy práctica. La doctrina es la forma de creer, la fe que tenemos y el estilo de vida que llevamos. Hoy mucha gente ama la doctrina, pero solamente se enfoca en un aspecto de la doctrina, que es el conocimiento. Sin embargo, en su vida no practican la doctrina que creen. Sin embargo, pueden conocer, por ejemplo, pueden conocer mucho acerca de Dios, de la Trinidad, de la obra sustitutoria de Jesucristo, la salvación y la segunda venida de Jesucristo, pero no afectan estas cosas, sus relaciones personales, su matrimonio es un desastre, no están llevando una vida apropiada de devocional con el Señor, no están caminando en la doctrina. Cuando Jesús hablaba de doctrina, hablaba de las verdades del reino de los cielos, pero también hablaba de la vida práctica, porque esa es la verdadera doctrina, esa es la sana doctrina, creer correctamente y vivir de acuerdo a lo que creemos. La gente se admiraba porque Jesús enseñaba con autoridad. ¿Cómo no va a enseñar con autoridad? Jesucristo es Dios. Jesucristo es el dador de la palabra. El libro de Hebreos nos dice que Dios, hablando antes a los padres por medio de los profetas, hoy nos habla por medio de Jesucristo en estos últimos días. Querido amigo, amiga, estamos viviendo en los últimos días. De hecho, los últimos días se refiere desde el momento en que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Ahí iniciaron los últimos días. Así que durante toda esta época hemos estado viviendo durante los últimos días, y es importante que entendamos que el mensaje de Dios es a nosotros o se recibe por medio de Jesucristo. Él es la máxima autoridad. No es una iglesia, no es una congregación, no es una institución, no es el pastor. La máxima autoridad es Jesucristo. Y dice aquí que se admiraban porque tiene autoridad, no como los escribas. Hay una gran diferencia entre Jesucristo y la tradición de los escribas. Hay una gran diferencia entre el verdadero cristianismo y la tradición del cristianismo. Querido amigo, ¿qué estás viviendo tú? ¿Estás caminando en la autoridad de Jesucristo o estás caminando en la tradición del cristianismo? Sabes, esto no te va a ayudar. Si tú caminas en la tradición del cristianismo, te haces religioso, te haces monótono, te haces cuadrado, te haces legalista o te haces liberal. Pero la doctrina del Señor Jesucristo nos apega a la voluntad de Dios. Quiero recordarte que Dios ama su palabra. Dios el Padre ama a su Hijo Jesucristo y ama a aquellos que siguen al Señor Jesús. Los próximos días estaremos hablando acerca de acerca de esto, de que el plan de Dios desde el principio era un corazón transformado, una vida diferente, no una mente llena de conocimiento. Déjame orar por ti. Señor, bendice tu palabra, ayúdanos a entender que la autoridad viene de ti, que la sana doctrina es vivir, creer y vivir correctamente. Ayúdanos, no queremos ser tradicionalistas,
Queremos ser personas que viven bajo la autoridad de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.